Un cordial saludo a todos, Dios les bendiga. Vamos a tener este tiempo bien especial de explorar cuál es la verdadera casa de Dios. Bueno, mi nombre es Carlos Ávila, soy médico, teólogo y hago parte de los centros de formación y liderazgo Senfol en el mundo. Tenemos en la ciudad de Popayán, al sur de Colombia, un ministerio que se llama Restauración Ágape Internacional. Ágape quiere decir restaurados con el amor de Dios y tiene bastante que ver con nuestro tema de hoy. Entonces les invito a que vamos a compartir el material de hoy y mirar cómo Dios nos ministra a través de su palabra. La verdadera casa de Dios. Creo que de alguna manera ni siquiera habíamos puesto atención en esto de la casa de Dios. Dios está en todas partes, Dios está en el cielo, o de alguna forma entender que la casa de Dios es un lugar donde se asiste por costumbre. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Dios decide dónde desea vivir, y esto lo vemos desde el Antiguo Testamento. Cuando él dice, haz que los israelitas me construyan un santuario para que yo habite en medio de ellos. Dios lo que quiere es habitar en medio de nosotros, en nosotros. Por eso él dice habitar, no dice vengo de visita, no vengo por un tiempo. Dice yo quiero hacer de ustedes mi morada, hacer de ustedes el lugar. Esa expresión increíble. ¿Quién es el hombre para que le ames tanto? Deberán construir el tabernáculo y su mobiliario exactamente según el modelo que te mostraré. Dios dice, yo quiero habitar, pero les digo en qué lugar y de qué forma y de qué manera. Así lo harán, es una orden. De manera que nos advierte en el libro de los Hechos que Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es el Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres como si necesitara de algo. Dios no habita en templos de ladrillo, no habita en templos hechos por manos humanas. Aquello que se le ha llamado iglesia a un lugar de ladrillo es un lugar donde se reúnen los congregantes de cada denominación, por llamarlo así, pero Dios no habita allí. Dios no habita en nada que sea hecho por manos humanas. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Dios desea que nosotros seamos su lugar donde Él vive. No es un lugar físico, es en nuestro espíritu. Ustedes no se pertenecen a sí mismos. O sea, ni siquiera nuestro cuerpo es nuestro. Dios lo creó para vivir y habitar dentro nuestro. Y vuelve y hace un énfasis cuando dice, no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes. En el nuevo nacimiento, nuestro espíritu que estaba muerto, Efesios 2, dice que vino Cristo en forma de Espíritu Santo a darnos vida a nuestro espíritu, se unió en nosotros en un solo espíritu, como lo dice Primera de Corintios 6:17, porque el que se une al Señor, un solo espíritu es con él. Dios destruirá cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son este templo. Este es un aspecto que sin él no hay verdadero cristianismo, no hay verdadera espiritualidad, no hay verdadera experiencia de vida con el Señor.
De manera que él dice que él vino a traernos una esperanza y que la esperanza que Dios da no es una esperanza de desilusión, de falsa expectativa. Dice, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Cuando recibimos a Cristo resucitado, porque Él vino a buscarnos, Él vino a tocar la puerta de nuestro corazón, Él no nos obligó, Él vino a decir, si abren la puerta, si oyen mi voz, me quedaré con ustedes, cenaré con ustedes, les daré el alimento del Espíritu. Entonces enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. ¿Cuál es la casa de Dios? Somos nosotros. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Si en este momento decimos ser cristianos, si en este momento reconocemos que el Señor habita dentro nuestro y que ha hecho de nosotros templos del Espíritu Santo, esta casa del Señor, ¿cómo está? ¿Como una casa de oración o como una cueva de ladrones? Este punto es demasiado delicado y nos vamos dando cuenta cómo podemos ir tomando esas enseñanzas de la palabra de Dios y establecerlas en nuestra realidad en este momento y en esta época. El propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Entonces, si esta es la casa de Dios y no es una casa de oración, es una cueva de ladrones. Y el ladrón roba. ¿Y qué nos roba? Las riquezas del reino. ¿Qué nos roba? El propósito de Dios. ¿Qué nos roba? La común unión con Dios. Mi propósito es darle vida plena y abundante. Entonces no podemos mezclar todos los elementos del ladrón, que es robar, matar, destruir. No los podemos mezclar con la vida plena y abundante que nos trae Jesús. Por eso también dice la Escritura, ¿qué comunión puede tener Dios con Satanás, o la luz con las tinieblas, o el mal con el bien? No podemos hacer mezclas. ¿Templo de Dios o cueva de ladrones? Es una de las dos. Vamos a revisar algunos pasajes que nos llevan a entender cómo fácilmente este templo de Dios que somos cada uno de nosotros puede llegar a convertirse en cueva de ladrones. Colosenses 3:16 dice, que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyase y aconséjese con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Mira todo lo que hay por hacer en la casa de Dios. Primero, que la palabra de Dios sea la que nos guíe, que la palabra de Dios sea la que nos nutra, las que nos lleven el camino hacia la madurez espiritual. Nos habla de instruirnos, de hablar unos con otros, aconsejándonos con toda sabiduría. Dios creó dentro nuestro toda una institución musical. No hay un ser humano que no le guste algún tipo de música. Aún hay personas que lo que le gusta son los cantos de la naturaleza, pero hay unas cuerdas musicales adentro. Y esas cuerdas musicales o las toca el espíritu con salmos, himnos y canciones espirituales a Dios, con gratitud en el corazón. Cántame cánticos nuevos, dice Dios. A Él le gusta que le cantemos. Esta debe ser una casa de alegría, de música del reino de los cielos. Pero no podemos combinar toda esta eh, descripción, esta orden, este mandato, y mezclarlo con la música perversa de este mundo,
de una serie de antivalores que pisotean la palabra de Dios. Yo no puedo venir a alabar y a buscar al Señor y a conocerle a Dios, buscar ese proceso sobrenatural y sorprendente, pero salir de esos momentos a revolverme con toda la inmundicia que hoy en día hay en este mundo. No cuidar mis ojos a ver qué ven, qué oyen, qué hablo. De manera que la gratitud del corazón es poder comprender esto. ¿Quién soy yo para que Dios se haya venido desde la eternidad y se haya incrustado en mi corazón en forma de Espíritu Santo? ¿Quién soy? Peor donde yo estaba. Dice, no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. Esta parte no es solo el vino, no es emborracharse con muchas cosas. Es decir, embriagarse también puede ser de dinero, de pornografía, de ambición, de poder, de lujuria, de infidelidad, de tantas cosas que él dice, esto arruinará tu vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Está diciendo otra vez, no puedes mezclar esto, porque mi casa la conviertes en una cueva de ladrones. Entonces, todo aquel que está metido en todas las corrientes de este mundo y metiéndose aún en temas de nueva era, de filosofías y de otras cosas como estilo de vida, eh, vuelve la casa de Dios una cueva de ladrones, porque no hay paz, porque hay incertidumbre, porque hay miedo, porque hay agresividad, porque hay violencia, porque hay descontento, porque no hay sentido de la vida, porque no hay una pasión por hacer aquello para lo cual nos regalan cada día, de ser excelentes administradores de su multiforme gracia. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar, dice aquí el apóstol Pablo, concéntrese en todo lo que es verdadero, enfóquese. Su vida tiene que estar enfocada en lo que es verdadero. Y para poder enfocarme en lo que es verdadero, tengo que tener bien claro qué es lo que es falso. En todo lo honorable, honorable es aquel que refleja la gloria de Dios, aquel que da testimonio de estilo de vida, en todo lo justo, no estar unidos a las injusticias y lo corrupto de este mundo, a todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. En esto hay que pensar. Si yo no pienso en esto, sino que mis pensamientos se van llenando de muchas otras cosas que son basura y que lo dice muy claro en Santiago 3 del 3 en adelante. Todo lo que produce contienda, peleas, disensiones y cosas semejantes a estas son producto de una sabiduría animal, terrenal y diabólica. Y ya sabemos que el ladrón solo vino a robar, matar y destruir y a convertirnos en cueva de ladrones. De las siguientes instrucciones a toda la comunidad de Israel, sé santo porque yo, el Señor tu Dios, soy santo. Vamos en un proceso de santificación por la obra del Espíritu Santo dentro nuestro. Por eso nuestra vida debe estar llena de oración, que es llena de diálogo con Dios. No estoy hablando de procesos de tradiciones repetitivas, sino de una experiencia diaria de poder hablar con Él. Aparte de esto, eh, la santidad, que es el producto de la relación con Dios, donde Él nos va santificando, no es por un esfuerzo ni merecimiento humano, hace que nos vamos llenando de las riquezas del reino. De manera que cuando veíamos en días pasados que dice, no dejes que otro se gane tu corona, allí está el ladrón trabajando. Ahí está la cueva de ladrones. La cueva de ladrones, ¿en qué momento, en qué contexto dice esto Jesús?
Cuando llega al lugar donde se reunían para orar y encuentra que están vendiendo de todo eso, lo volvieron un mercado persa. Y entonces echa de ahí a todos los prestamistas y a todos los vendedores de cosas y allí les dice, no contaminen la casa del Señor. Por eso él vuelve y nos dice en 1 Corintios 3:16, ¿no te has dado cuenta que eres templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios se vino a vivir para siempre con nosotros? Y viniendo a él como una piedra viva desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, hablando de Jesús, también vosotros como piedras vivas sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Él lo llama piedras vivas, porque cuando une a uno de sus hijos con el otro y el otro, va construyendo su iglesia. Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Nosotros somos los ladrillos vivos. Entonces no son templos hechos con manos humanas. Por eso donde dos o más nos reunamos en el nombre de Jesús, Él está y allí hay iglesia. La iglesia es la unidad de los hermanos menores de Cristo. La gloria de Dios llenaba el templo. Hay muchos pasajes que pueden buscarlos en Ezequiel de cómo la gloria de Dios venía y llenaba el templo. La gloria que quiere decir su presencia manifiesta con todas sus características. Dios está en todas partes, pero en todas partes se manifiesta. Pero también había momentos en que la gloria de Dios abandonaba el templo, dependía de la obediencia o la desobediencia del pueblo, y esto sigue siendo en cada uno de nosotros. Cuando yo vivo en pecado, entonces Dios toma distancia. El que ha nacido de nuevo tiene un sello y la salvación no se pierde, pero la comunión con la presencia manifiesta de Dios sí se pierde. Ahora, hay un pasaje que es muy, muy especial poderlo entender y es la segunda carta de Pedro, perdón, es la primera carta de Juan capítulo 3 versículos 9 y 10. Primera carta de Juan 3 versículos 9 y 10. Los que son nacidos de Dios no practican el pecado ni pueden pecar porque la simiente de Dios mora en ellos. O sea, si Cristo vive en mí y ya no vivo yo, si Cristo vive en mí en forma de Espíritu Santo, en mi espíritu no puede haber pecado. En mi espíritu está esa capacidad de ser adorador en espíritu y en verdad. Mi alma todavía peca, pero va en un proceso de santificación, un proceso hacia la madurez espiritual, un proceso hacia llegar a tener la estatura del carácter de Cristo hombre. Esa es nuestra meta de llegada. Miremos cómo Dios obra en nuestra vida. Este es un famoso pasaje y vamos a leerlo. No es muy extenso. Dice, el Señor puso su mano sobre mí y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos. Observemos cómo en el Antiguo Testamento siempre están diciendo, y vino palabra de Dios. Y vino el Señor y puso su mano sobre mí. Y vino el Espíritu de Dios. O sea, todo lo que comienza en el reino comienza porque Dios es el que toma la iniciativa. Josué le decía, heme aquí, envíame a mí. Qué bueno comenzar cada día así, diciéndole, Señor, aquí estoy. ¿A dónde me vas a llevar? ¿Me vas a llevar a un valle lleno de huesos secos? El Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle, estaban desparramados en el suelo por todas partes y completamente secos. Luego me preguntó, Hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas?
Oh Señor soberano, respondí, solo tú sabes la respuesta. Yo me imagino este escenario. Yo me imagino allí parado viendo un valle con miles y miles de huesos desparramados por todos los lados, cráneos, un cementerio ahí visible. ¿Qué pensaría uno? Tremendo lo que pasó aquí. Y humanamente sin nada que poder hacer por esto. Pero si viene Dios y dice, ¿tú crees que yo puedo revivir todo esto? Este profeta dice, "Mm, Señor soberano, tú todo lo puedes, solo tú sabes la respuesta". Entonces me dijo, anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles, huesos secos, muertos, desparramados, sin vida, desolación total. Escuchen la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es poderosa, es eficaz. La palabra del Señor es espíritu y es vida. Esto dice el Señor soberano. Atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Les pondré carne y músculos y los recubriré con piel. Pondré aliento en ustedes y revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Observa qué es lo que produce o no produce vida espiritual, el aliento. Por allá desde el Génesis, cuando creó a Adán, sopló aliento de vida. Es el Espíritu de Dios el que da vida. El que tiene al Espíritu tiene a Cristo, el que no tiene al Espíritu no tiene vida. Así que yo anuncié el mensaje tal como él me dijo. De repente, mientras yo hablaba, se oyó un ruido, un traqueteo por todo el valle y se juntaron los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse hasta formar esqueletos completos. ¿Cómo sería ese estruendo impresionante? Mientras yo observaba, vi que se formaron músculos y apareció carne sobre los huesos. Después se formó piel para recubrir los cuerpos, pero aún no tenían aliento de vida, seguían muertos. Luego me dijo, hijo de hombre, anuncia un mensaje profético a los vientos, anuncia un mensaje profético y di, esto dice el Señor soberano, ven, oh aliento, ven los cuatro vientos y sopla en estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. Así que yo anuncié el mensaje como él me ordenó y entró aliento en los cuerpos y todos volvieron a la vida, se pusieron de pie y era un gran ejército. Y alguien diría, ¿y esa historia qué tiene que ver conmigo? Luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos representan al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Recuerde que nosotros fuimos injertados en el pueblo de Dios. Ellos dicen, nos hemos vuelto huesos viejos y secos, hemos perdido toda esperanza. Nuestra nación está acabada. Por lo tanto, profetiza y diles, esto dice el Señor soberano, oh pueblo mío, abriré las tumbas del desierto y haré que te levantes, luego te regresaré a la tierra de Israel. Todo aquello que en nosotros esté muerto, el matrimonio, las finanzas, la salud, todo aquello que vamos entrando en desesperanza, todo aquello que se va volviendo como un valle de huesos secos, nuestros hijos cuando los vemos que se están descarrilando, el Señor sí le clamamos, le intercedemos, levantamos una fe poderosa que vuelva las promesas realidad, veremos cómo entra el aliento de vida y produce vida en todas las áreas muertas nuestras. Entonces, en vez de estar buscando soluciones humanas para nuestras necesidades y dejar que la casa de Dios, este templo de Dios, se convierta en una casa, en una cueva de ladrones, debemos permitir que haya llenura del Espíritu Santo para que todo lo que parezca un valle de huesos secos traiga vida. El Señor dice,
todo lo haré nuevo. Acuérdese, Isaías 43:18. No traigas a tu mente las cosas del pasado ni a tu memoria las cosas antiguas. No traigas ese valle de huesos secos, porque yo todo lo haré nuevo. Aún dice algo muy lindo, ¿no me creeréis? Mira el avestruz y el hijo del chacal, que se alegran porque saben que yo abro ríos en el desierto y aguas en la soledad, para que beba este mi pueblo, mi escogido, que mis alabanzas cantarán. Siempre el Señor está motivándonos a entregarnos lo nuevo, lo que viene del reino, lo que no se ve, lo que es eterno. Cuando eso suceda, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Este pasaje a mí me conmueve mucho, porque cuando lo leo me doy cuenta de la miseria en que yo vivía, en ese estado que lo he contado muchas veces, de depresión, de intentos de suicidio, de que el ser buen profesional no me servía de nada. Era un completo valle de huesos secos sin esperanza ninguna. Y cuando Él vino y me dio vida y me transformó en lo que soy hoy en día, entonces pude saber que Él es el Señor. Tú conoces a Dios porque Él transforma tus cosas, porque Él te va llenando de esperanza que no falla, porque Él lo único que quiere es tu bien. Pondré mi espíritu en ti, volverás a vivir y regresarás a tu propia tierra. Mira, cuando uno le dice al Señor, te entrego mi vida y mi destino, entra, dame vida, sé mi dueño, conviérteme en tu casa de oración, la vida es transformada. Lo espectacular de compartir uno la poderosa e infalible palabra de Dios es que cada quien puede comprobarlo con su experiencia. El Señor en más de una porción dice, pruébame, compruébame y verás y resplandecerá mi luz y te abriré los ojos del entendimiento. Entonces sabrás que yo, el Señor, he hablado y que he cumplido mi palabra. Sí, el Señor ha hablado. Su palabra es espíritu y es vida. Su palabra es la que nos transforma. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. Cuando ya el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros, ya nuestra forma de pensar no es la misma de antes, de estar mirando. Y dice, aún a Jesús lo mirábamos desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Lo experimentamos. Vive dentro nuestro. Si tú no disfrutas del Espíritu de Jesús que vive dentro tuyo, no has nacido de nuevo. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Una nueva vida ha comenzado. Es lo que estás viviendo, es lo que experimentas. Pues yo te motivo a lo siguiente, que hoy ratifiquemos ese pacto del nuevo nacimiento. Te invito allí donde estás a que cierres tus ojos y podamos decirle, amado Dios, gracias, porque tú vienes a todo lo que está seco y muerto en mi vida y le das vida. Eres un Dios de oportunidades. Todo lo haces nuevo. Por eso hoy renuncio a los apegos de este mundo, a los malos hábitos y te pido perdón por haber convertido esta casa en cueva de ladrones. Hoy te entrego, Señor, todas las áreas que están en desesperanza e incertidumbre en mi vida para que te glorifiques. Tu promesa dice que me baste tu gracia porque tu poder se perfecciona en mi debilidad. Por eso hoy te entrego, Señor, todo aquello que no tiene vida de parte tuya. Te pido perdón con arrepentimiento por haber llenado esta casa de cueva de ladrones, queriendo resolver las cosas a mi manera, buscando soluciones de desespero,
juzgando, señalando, pretendiendo cambiar a otros cuando yo no tengo ese poder. Por eso hoy te abro mi corazón, Señor Jesús, y te digo, te necesito. Con toda sinceridad, te entrego todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, para que hagas de mí una nueva persona. Perdona todos mis pecados y dame la vida eterna. Hoy renuncio a todo engaño y todo poder de las tinieblas sobre mi vida y mi familia, y solo a ti, Jesús de Nazaret, te entrego mi destino. Te pido que me des la vida eterna. Dios Padre, acepto ser tu hijo o tu hija. Desde hoy y para siempre, dame el Espíritu Santo y tu bendición y la salvación en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Meditemos sobre esto. Dios les bendiga y seguimos en contacto en los diferentes espacios. Recuerden que nos encuentran en el canal de YouTube Restauración Ágape Internacional, RAI. Allí están todas nuestras enseñanzas. Dios les bendiga.